Imagine dedicar su vida a la fe, cruzar el umbral de la muerte y descubrir que el cielo no es lo que le prometieron. Frances Banks, una monja atrapada entre la devoción y la psicología, traspasó esa última frontera. Hoy, su espíritu regresó del plano astral para revelarnos un veredicto perturbador. Bienvenidos a Tus Historias, tu podcast. Lo siguiente es una serie de comunicaciones del espíritu de Frances Banks, una ex monja y psicóloga que falleció a mediados del siglo XX, transmitidas a través de una colección de intercambios psicográficos con su amiga Helen Graves. Estas comunicaciones tuvieron lugar durante varios meses, desde diciembre de 1965 hasta abril de 1966. Frances comparte sus experiencias en el más allá. Estas conversaciones, compiladas en el libro Testimonios de Luz, ofrecen una mirada integral del viaje de Frances en los reinos más allá de la vida física, desde sus momentos iniciales después de la transición hasta una creciente comprensión del más allá. Exploraremos los conocimientos y experiencias clave que Frances transmitió durante este periodo, proporcionando una visión fascinante de lo que puede esperarnos a todos en el más allá. Frances recuerda el momento claramente. Un minuto estaba en mi cuerpo físico y, al siguiente, me encontré en un entorno completamente nuevo. Fue como si hubiera despertado de un sueño profundo. Frances describe su momento inicial en el más allá, enfatizando la continuidad de la conciencia. Abrí los ojos, o más bien, volví a la conciencia, y ahí estaba la Madre Florence, tal como solía ser cuando la conocí hace años en nuestra comunidad religiosa. Tomó mi mano y dijo: «Así que has llegado a salvo». Debí haber estado muy cansada, porque me quedé dormida de nuevo. Pronto, Frances se dio cuenta de que estaba en una especie de hogar de descanso u hospital para almas en transición de la vida terrenal. Cuando volví a ser completamente consciente, me encontré acostada en una cama, contemplando una escena tranquila y hermosa. La luz del sol parecía fluir sobre todo. Era el 2 de noviembre de 1965 y yo acababa de comenzar mi viaje en este nuevo mundo. Mientras Frances se adaptaba a su nuevo entorno, se encontró con caras familiares e hizo nuevas amistades. Conocí al padre Joseph, a quien solíamos llamar Dominique. Era tal como lo recordaba de nuestros días de retiro en la comunidad. No dijo mucho, pero sentí tal poder y fuerza fluir de él. Frances describe el proceso de revisar su vida terrenal y llegar a un acuerdo con sus acciones y decisiones pasadas. Es una experiencia leccionadora ver tu vida desarrollarse ante ti. Eres el acusado, el juez y el jurado a la vez, pero siempre hay ayuda disponible para aquellos que la necesitan. Las almas hermanas aquí son maravillosas para guiar a los espíritus a través de ese proceso. A medida que Frances continuaba su viaje, comenzó a comprender la estructura de la otra vida y los diversos planos de existencia. Hay muchos niveles aquí, cada uno correspondiente a un estado de desarrollo del alma. Actualmente estoy en lo que podría llamarse el plano astral, pero hay reinos superiores de espíritu puro que espero alcanzar algún día. Frances se encontró con muchas almas en varias etapas de su viaje al más allá. Una historia particularmente conmovedora involucró a una joven llamada Heye. Heye tenía unos 12 años cuando falleció. Había sido una joven bailarina prometedora hasta que contrajo polio. Cuando llegó aquí, se alegró mucho de descubrir que podía caminar y bailar nuevamente. La conmovedora realización de Heide de una nueva realidad. Heide preguntó: ¿este es el cielo? Yo le respondí: es el comienzo del cielo. Heide, sorprendida, dijo: ¿quieres decir que solo estamos comenzando? ¿Todavía no estamos ahí? ¿No estamos en el cielo? Yo le expliqué: no, todavía no estamos en el cielo, pero estamos en camino.
Francés también describe encuentros con almas que tuvieron transiciones más difíciles, incluido un exoficial alemán que luchaba con la culpa y el remordimiento. Este pobre hombre había estado vagando por los reinos inferiores durante algún tiempo. Estaba lleno de remordimientos por sus acciones durante la guerra. Es un duro recordatorio de que nuestras decisiones en la vida tienen consecuencias que nos siguen incluso después de la muerte. Amigos, no olviden reventar su like. A lo largo de sus comunicaciones, Francés enfatizó la importancia del amor, el perdón y el crecimiento espiritual. Aquí aprendemos que juzgar a los demás es inútil. Todos estamos en un viaje de crecimiento y comprensión. Incluso aquellos que cometieron actos terribles en la tierra tienen la oportunidad de redención y progreso. Francés también comparte sus experiencias con almas grupales y la interconexión de todos los seres. Pertenecemos a muchos grupos, grupos familiares, grupos de interés, grupos de trabajo. Todos estos forman parte de almas grupales más grandes. Es un hermoso sistema intrincado que muestra cómo todos estamos conectados. A medida que Francés continuaba su viaje en el más allá, comenzó a experimentar estados superiores de conciencia. Estoy aprendiendo a funcionar más en lo que llamo mi cuerpo de luz. Es un proceso gradual, pero me permite comunicarme con almas más avanzadas y acceder a una mayor sabiduría. Francés describió una experiencia particularmente profunda de visitar un plano superior. Me encontré en lo que parecía ser una gran universidad del espíritu. Había hermosos edificios de estilo griego, jardines con fuentes de luz y almas involucradas en un estudio profundo y contemplación. Era como un sueño hecho realidad para mí, que siempre había anhelado un lugar de aprendizaje así. Sin embargo, me di cuenta de que aún no estaba lista para estar por completo en este reino. Cuando traté de entrar a uno de los pasillos interiores, una luz intensa me cegó. Entonces comprendí que todavía tenía mucho que aprender y crecer antes de poder unirme a estas almas avanzadas. A lo largo de sus comunicaciones, Francés enfatizó la continuidad de la vida y la importancia del desarrollo espiritual. La muerte no es el final, es simplemente una transición a una nueva fase de la existencia. Continuamos creciendo, aprendiendo y progresando. Las experiencias que tenemos en la Tierra son valiosas para nuestro desarrollo espiritual. Francés también compartió ideas sobre la naturaleza del tiempo y la realidad en la otra vida. El tiempo, como ustedes lo conocen, no existe aquí. Medimos el progreso por estados de conciencia en lugar de horas o días. Y lo que llamamos realidad es mucho más fluido y receptivo al pensamiento que en el mundo físico. Una de las realizaciones más significativas que tuvo Francés fue sobre la naturaleza del crecimiento espiritual. Solía esforzarme tanto por la iluminación espiritual cuando estaba en la tierra. Ahora me doy cuenta de que el espíritu siempre estuvo ahí dentro de mí. La clave no es luchar, sino dejar ir y permitir que el espíritu fluya a través de ti. Francés describe el proceso de desprenderse de los apegos terrenales y avanzar hacia un estado superior de ser. Es como desprenderse de una piel vieja. Gradualmente, las capas de menor densidad se están alejando de mí. Lo que queda es esencialmente luz, un cuerpo de luz que es más real y sustancial que cualquier cosa que experimenté en la Tierra. A medida que Francés progresaba, comenzó a tener experiencias de estados de conciencia aún más elevados. Hay momentos en los que puedo hacer la transición a una conciencia superior. Es una sensación exquisita de paz y libertad que apenas puedo explicar. Es la realidad de ser, la alegría más allá de las palabras. Francés también comparte sus observaciones sobre el poder del pensamiento en el más allá. Aquí, los pensamientos son inmediatamente potentes, dan forma a nuestra realidad instantáneamente. Tenemos que aprender a proteger nuestras mentes con cuidado, porque los pensamientos negativos pueden tener consecuencias inmediatas. A lo largo de sus comunicaciones, Francés enfatizó la importancia del amor y el servicio.
El amor es la clave de todo aquí. No es solo una emoción, sino una fuerza que nos impulsa hacia adelante en nuestra evolución. Y el servicio a los demás es una de las formas más poderosas en las que podemos crecer. Francés describió su trabajo ayudando a otras almas a adaptarse al más allá. Trabajo con almas recién llegadas, ayudándoles a entender dónde están y qué les está pasando. Es profundamente gratificante, ya que aprendo tanto de ellos como ellos de mí. A medida que su comprensión crecía, Francés comenzó a ver el patrón más grande de la evolución espiritual. Todos estamos en un viaje de regreso a la fuente divina. Es un proceso largo que toma muchas vidas y experiencias en diferentes reinos, pero cada paso adelante nos acerca a esa unión definitiva. Francés comparte sus ideas sobre el propósito de la vida en la Tierra. La vida en la Tierra es una escuela para el alma. Los desafíos y dificultades que enfrentamos son oportunidades para el crecimiento. Incluso nuestros errores y fracasos sirven a un propósito en nuestro desarrollo general. También habla sobre la importancia de la meditación y la quietud interior en la vida terrenal. Siempre busqué avanzar hacia el espíritu. Ahora me doy cuenta de que la clave es estar quieto y dejar que el espíritu venga a ti. La meditación y la contemplación son prácticas vitales para el crecimiento espiritual. Francés describe la expansión gradual de su conciencia y comprensión. Es como un despertar del alma. Cada nueva realización abre nuevas perspectivas de comprensión. El proceso es interminable e infinitamente fascinante. También comparte sus experiencias con lo que ella llama ceremonias de luz. Estas son reuniones donde las almas se unen para elevar su vibración colectivamente. Es una experiencia indescriptible de unidad y elevación espiritual. A medida que sus comunicaciones continuaban, Francés comenzó a hablar más sobre los reinos superiores y seres avanzados. Hay grandes almas aquí, seres de inmensa sabiduría y amor, que guían y supervisan la evolución de las almas menos desarrolladas. Algún día, todos podremos alcanzar ese nivel de desarrollo. Francés enfatiza que, a pesar de su crecimiento y nueva comprensión, sigue siendo esencialmente ella misma. Sigo siendo Francés. Mi yo central no ha cambiado, pero mi perspectiva se ha expandido enormemente. Es como ver el mundo con nuevos ojos. También habla sobre el proceso de revisar y comprender sus vidas pasadas. Podemos acceder a los recuerdos de nuestras encarnaciones pasadas aquí. Es una experiencia humilde ver los patrones del viaje de nuestra alma a través de muchas vidas. Francés comparte una creciente comprensión de la interconexión de toda la vida. Todos somos parte de un gran tapiz del ser. Cada alma es un hilo en este tejido cósmico, y cada experiencia de vida se suma al patrón general. A medida que avanzaba en su tiempo en la otra vida, Francés comenzó a mirar hacia adelante al crecimiento y experiencias futuras. Hay reinos superiores esperándonos, reinos de inimaginable belleza y sabiduría. Espero con ansias el día en que esté lista para seguir adelante con estas nuevas aventuras. Francés reflexiona sobre los cambios en su comprensión desde que dejó la Tierra. Mucho de lo que pensé que era importante en la Tierra ahora parece trivial, y las cosas que pasé por alto resultaron ser de gran importancia espiritual. Es un proceso continuo de revaluación y crecimiento. También comparte ideas sobre la naturaleza de Dios y lo divino. Dios no es un personaje, como muchos en la Tierra imaginan, sino una fuerza creativa suprema de amor e inteligencia. Todos somos parte de esa esencia divina, despertando gradualmente a nuestra verdadera naturaleza. Francés habla sobre la alegría de reunirse con seres queridos en el más allá. He conocido a muchos viejos amigos y familiares aquí. Estas reuniones son alegres, pero no son el objetivo final. Todos estamos aquí para continuar nuestro crecimiento y desarrollo. También describe un proceso de comunicación con la Tierra. No es fácil hacer llegar mensajes a quienes todavía están en forma física. Requiere esfuerzo de ambos lados, pero vale la pena compartir lo que hemos aprendido aquí.
A medida que su comprensión se profundizaba, Francés comenzó a ver su vida terrenal bajo una nueva luz. Ahora puedo ver cómo cada experiencia, incluso las dolorosas, sirvieron para un propósito en el crecimiento de mi alma. Nada se desperdició, nada fue realmente un error. Francés comparte una creciente sensación de paz y aceptación. No hay necesidad de apresurarse aquí. Tenemos toda la eternidad para aprender y crecer. Estoy aprendiendo a relajarme en el proceso y confiar en el plan divino. También habla sobre la naturaleza del amor en el más allá. El amor aquí no es la emoción posesiva y necesitada que a menudo es en la tierra. Es una fuerza pura de aceptación y apoyo para el crecimiento y la evolución de cada ser. Francés describe su creciente capacidad para percibir verdades superiores. Es como si los velos se estuvieran levantando gradualmente de mis ojos. Con cada nueva comprensión veo la realidad más clara y profundamente. A medida que sus comunicaciones llegaban a su fin, Francés reflexionó sobre su viaje hasta ahora. Estoy llena de gratitud por ese increíble viaje. Cada día trae nuevas maravillas y conocimientos, y sé que esto es solo el comienzo de una aventura eterna. Francés nos deja un mensaje final de esperanza y aliento para los que aún están en la tierra. Les digo que no teman a la muerte, no es un final, sino un nuevo comienzo. Vivan sus vidas con amor y propósito, sabiendo que cada pensamiento y acción positiva contribuyen a su crecimiento eterno. Y así nos vamos, con Frances Banks continuando su viaje en los reinos más allá de la vida física. Su experiencia nos recuerda que la muerte no es el final, sino una transición hacia un nuevo estado de ser y entender. Las aventuras del alma parecen ser eternas. Amigos, espero que hayan disfrutado del video. Ya saben, no olviden dejar su like, compartir, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Ya saben, si les gustó el video, también me pueden ayudar mucho dándole hype para que el video le llegue a más personas. Por lo pronto les voy a dejar un video que sé que les va a gustar de este lado. Nos vemos en el próximo video.